Vamos a crear nuestro primer formulario y para eso nos vamos a basar en este modelo de tablas. Vamos a empezar con una tabla muy sencilla, por ejemplo esta, que solamente tenga dos campos, Name y ID. Vamos a HANO, vamos a Settings, Forms and Services. Y lo primero que tenemos que hacer es definir nuestro pool de conexiones con la base de datos. En este caso el modelo está en una base de datos Postgres, pero HANO se conecta con cualquier base de datos que tenga un driver JDBC. Acá hago clic en agregar, le pongo un identificador a la conexión, una descripción, defino qué base de datos es y ahora lo que hago es reemplazar URL con el host donde se encuentra la base de datos y le cambio el nombre. Usuario, contraseña y qué tantas conexiones vamos a habilitar para el pool. Voy a hacer un pool pequeño de 10 conexiones, voy a darle test, la conexión está funcionando y ahorita lo que hago es grabarla. Entonces ya tengo mi primera conexión a la base de datos. Cierro acá y a continuación vamos a agregar un nuevo formulario. Este formulario le vamos a llamar Devices. El título, ¿qué título vamos a poner al formulario? No es tan sencillo como poner una cadena. Todos los formularios son internacionalizados en HANO y por lo tanto tenemos que definir un diccionario de cadenas y eso es lo que tenemos acá. Entonces primero voy a escribir la llave para este diccionario. Voy a ponerle form underscore devices title. ¿En qué idioma? Voy a ponerlo en inglés y esto se va a llamar name. Y este mismo campo lo voy a poner en español y le doy agregar. Pero un momento, está cometiendo un pequeño error. Acá estamos el título, entonces pongámosle en español, pongámosle dispositivos. Dispositivos y en inglés devices. Muy bien, guardo y ahorita lo que voy a hacer es buscar esta que acabamos de poner y doy clic acá. Entonces observen que me muestra de una vez el título en el idioma en que está HANO configurado en este momento. Acá puedo ponerle una descripción. Puedo establecer un proyecto. Esto simplemente es una agrupación para los formularios, reportes, servicios que queramos hacer. Voy a crear un nuevo proyecto y lo voy a poner. Este va a ser nuestro proyecto ejemplo. Y la conexión, ¿qué conexión vamos a utilizar? Sería esta que estamos utilizando. Esta conexión es útil cuando queramos recuperar los datos desde la base de datos, pero en este momento no es necesario. Voy a dejarlo así, voy a decirle que muestre el título y le voy a dar clic en guardar. Cuando hacemos esto ya se nos habilitan estos otros campos. El primero que se nos habilita es el de los campos del formulario. Si yo quiero ver una vista preliminar de mi formulario, hago clic acá y esto es lo que tengo. No tengo nada más, solamente el título. Pero entonces voy a empezar a agregar campos. Este primer campo que corresponde al ID, que es la llave primaria, vamos a ponerlo oculto porque nos va a servir en el momento que nosotros queramos recuperar información y modificarla. Voy a decirle
el nombre de la variable va a ser ID, voy a grabarlo, inmediatamente ya lo tenemos acá. Si yo recargo esta pantalla no pasa absolutamente nada. Ahora voy a agregar otro, ese va a ser un string, ¿cuál va a ser el nombre de la variable? Voy a ponerle el mismo, name, y una etiqueta. Acá tenemos otra vez nuestro diccionario, voy a agregar un nuevo, este ya lo teníamos, simplemente le voy a cambiar el title por name, voy a decir en español es nombre, y en inglés name. Lo guardo, lo busco y lo selecciono. Entonces ya tengo la etiqueta. Name, ¿qué tan grande es esto? Puedo ver acá mi base de datos. Creo que estamos con la tabla equivocada. Es device types. Era esta la que estamos haciendo. Es de 30. Voy a ponerle que va a tener un límite de 30 que me muestra la etiqueta y que no puede ser nulo. Puedo decirle guardar. Y si recargo esto, ya tenemos nuestro campo acá. Ok, vamos a corregir esto porque definitivamente no era devices, sino era el tipo de dispositivos. Y para eso, pues vuelvo otra vez acá. Voy a cambiar, aunque ya teníamos este device title, pero agreguemos uno nuevo. No, lo siento, el title modifiquémoslo y vamos a cambiar dispositivos tipo de dispositivos, agregar. Tengo que eliminar el anterior y acá en inglés types. Agregar y eliminemos el anterior. Lo guardo. Ya lo tenemos, device types. Así va quedando nuestro formulario. Ahora, voy a agregarle un evento y este evento es para guardar la información en la base de datos. Voy a agregar un primero que sea save. Puedo ponerle otra etiqueta. Recuerde que todo es internacionalizado. Lo voy a copiar, lo busco y acá lo tengo ya, save. Este evento voy a poner lo que está habilitado y voy a guardar. Una vez yo haya guardado este evento, puedo empezar a poner qué va a ser este evento, pero hay algo que nos está faltando. Tengo que configurarlo. Oh, siempre tengo que escoger un evento. Ya, lo siento, había cometido un error. Tengo que poner el nuevo evento. Nuevo evento, voy a decirle save. Y le digo, ok, ya tenemos este. Y acá, entonces ahora sí pongámosle la etiqueta que se nos había olvidado. Guardemos, eso es. Listo. Tengo que configurar este evento y en este evento le voy a decir que lo que vamos a manejar es JSON. La respuesta va a ser JSON en UTF-8 y que el método que vamos a utilizar es un post para guardar. El lenguaje por defecto es Groovy, la única opción, y le voy a decir que esto es un botón de formulario. Voy a darle OK. Si recargo esto, ya tenemos nuestro botón Save que no hace absolutamente nada. Dice datos guardados, pero no hace nada. Entonces ahora lo que voy a hacer es establecer qué voy a hacer con este evento.
Las configuraciones ya las tenemos todo acá. Los eventos de entrada, voy a decirle que estos son los dos. Miren que estos son los campos del formulario. Ok. No hemos establecido una salida todavía. Entonces vamos a seleccionar Save y empezamos a agregar. ¿Qué vamos a hacer? Primero vamos a guardar esto en base de datos. Para eso tenemos que establecer una conexión con la base de datos. Abrimos una conexión con base de datos. Puedo ponerle una cadena. Y acá tengo que guardar mi conexión en una variable. Voy a llamarla con la conexión y mi conexión va a ser la que ya habíamos establecido. Voy a decirle que va a ser autocommit. Y ahora voy a agregar un evento adicional. ¿Qué evento vamos a agregar? Ejecutar una sentencia SQL. Por ejemplo, esta. ¿Listo? ¿Y qué sentencia vamos a aplicar? Creo que por defecto esto me da unas sentencias SQL para insert y ok, podemos utilizar esta misma. Aquí la tengo. Listo. La voy a poner acá. Y acá lo que tenemos que hacer es establecer qué variable le van a entrar. Ahora, ¿cómo vamos a insertar esta tabla por defecto del ID? Es un autonumérico. Voy a obviar esto, voy a obviar el ID porque el ID simplemente lo va a agregar. Solamente le vamos a agregar el name, no tengo necesidad de ponerle punto y coma. Y ahorita, ¿qué variable va a ser name? Estas son unas variables por defecto del sistema, pero name, esta es la variable que viene en nuestro formulario. ¿Qué tipo de dato es? Le voy a decir que es un string. Agrego y ahora esto tiene que irse a una variable. Esta variable se llama, la vamos a poner JSON insert result, vamos a llamar así, y que la conexión va a ser con esta conexión. ¿Listo? Le doy guardar. Perfecto. Ahora lo que podemos hacer es cerrar la conexión con la base de datos. Esto es importante para no dejar conexiones abiertas. ¿Qué conexión vamos a cerrar? Guardamos. Y por último podemos retornar esta variable como resultado. Lo siento, respuesta, response, JSON. Y la variable resultado es esta, save. Esto es si quiero poner un ejemplo de cómo sería la respuesta. Ahora, ya que tengo esta variable, es importante establecer cuál es la salida. Le voy a decir que es esta. Ok, ahora este es el código HTTP que va a retornar en caso de éxito. Ya tenemos nuestros datos acá y de hecho si quiero ver la definición por Swagger, hago clic acá y observen que yo tengo ya esto y este es mi endpoint. Por supuesto, todas estas interfaces son autenticadas y si yo quisiera que fueran libres, pues tengo que establecer los permisos para eso, pero en el momento no, en el momento son autenticadas y por ahora lo vamos a dejar así. Ahora, si nos metemos a esta tabla, vemos que no hay absolutamente nada. Ahora voy otra vez a mi interfaz y pongamos un tipo de dispositivo. Digamos que este va a ser un Windows, lo voy a decir guardar. Ok, y si yo agrego acá, ya tengo mi dispositivo Windows acá. Y puedo estar metiendo más.
y acaba llegando. Y por supuesto tenemos nuestro endpoint, acá lo tenemos, que también debe funcionar. No tengo la llave de autenticación en este momento y para utilizar la llave de autenticación tengo que utilizar los endpoints que están acá. El primero, este login, me da la llave de autenticación y esto es con mi usuario y contraseña. Pero aún así, el problema es que esto es requerido, entonces no podríamos probarlo. Esto sería para otro video. Por ahora tenemos nuestro primer formulario, como vemos acá, muy sencillo, y lo que vamos a hacer es empezar a completarlo.